Buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Lucas, capítulo 17. Estamos con nuestro estudio de Lucas y hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara, una luz a nuestro camino, es el fundamento en el cual estamos construyendo. Es tu palabra viva, hablada por ti. Es viva, es poderosa, más filosa que una espada de dos filos que divide y que corta. También es nuestro pan, nuestra vida. Y por eso te pedimos entendimiento en esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver el significado de lo que estamos leyendo. No solo ver lo que es, sino también entender por qué es importante y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Te pido, Señor, que nuestras vidas sean fortalecidas por tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, y que cuando salgamos de aquí podamos proclamar las buenas nuevas a este mundo que está en necesidad, este mundo que amas, por el cual has muerto. Te pido, Señor, por tu unción y, Señor, que nos des oídos para oír tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La porción de la Escritura que vamos a estudiar hoy concluye el mensaje que empezamos en Lucas capítulo 15. Si vamos un poquito atrás al capítulo 15, vamos solamente a echar un vistazo para recordar de qué estábamos hablando. Y como les digo, el mensaje comenzó en el capítulo 15 y hoy terminamos en el 17. Aquí en este capítulo empezamos con la oposición de los fariseos cuando Jesús los regaña o los reprende por esta actitud hacia los recolectores de impuestos, hacia los pecadores. Recordemos que Jesús habló 3 parábolas acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, para ilustrar la preocupación de Dios por los perdidos, y que la pasión de Dios es precisamente traer gozo a los perdidos. En el mismo contexto, en el capítulo 16, Jesús habla acerca de que todo lo que es de Dios le pertenece a Jesús y que todo lo que tenemos en realidad le pertenece a Dios, y que por eso debemos de dar generosamente para las necesidades de otros, y cómo nosotros deberíamos de compartir con otros y proveer y no almacenar para uno mismo, porque eso sería pecado. Jesús no ignoró el pecado de los fariseos en estos capítulos, siempre los confrontó, siempre los reprendió, pero también su deseo era que ellos se arrepintieran y vinieran a Él, así como lo hizo Nicodemo, quien se arrepintió de sus pecados. Jesús está demostrando el corazón y el carácter de Dios en sus enseñanzas, y constantemente trata de ministrar a aquellos que están perdidos, haciendo discípulos, aquellos que recibieron el Evangelio. Pero siempre vemos que había gente como los fariseos que se oponían, que se burlaban, que traían de evitar que otros vinieran al conocimiento de la verdad. Estos pecados necesitaban ser resistidos y reprendidos, y eso fue lo que Jesús estuvo haciendo. Jesús lo que no quería es que estas personas siguieran en sus pecados, porque si la gente sigue perdida en sus pecados, confiando en el dinero, sin amor por los perdidos y evitando que otros vinieran al Señor, este es un pecado. Y esto no ayuda a que sigan al Señor. Así que bueno, vamos a ver los siguientes versos que vamos a estudiar.
A veces las consecuencias de ser una mala influencia en la vida de alguien más son peores que experimentar una muerte horrible. Lo que Jesús dijo una vez es que es mejor ahogarse en el mar que vivir una vida con las consecuencias de evitar que alguien venga a la vida espiritual. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 17, verso 1 y 2. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Aquí vemos una advertencia muy fuerte en contra de aquel que causa una ofensa a la vida de otra persona. ¿Y cuál es la naturaleza de estas ofensas? Bueno, la Biblia amplificada lo traduce de la siguiente manera, como bloques que hacen que se tropiece, tentaciones, trampas, poner un obstáculo para que tú no camines en el camino del Señor. La palabra que se traduce como ofensa es la palabra escándalo. ¿De dónde viene la palabra escándalo, por ejemplo? Y esta palabra escándalo es como, describe algo así como, por ejemplo, una ratonera donde está el queso, y entonces el queso atrae al ratón y eso hace que muera el ratón. Entonces, escándalo es una ofensa que también significa algo que describe, por ejemplo, una trampa o algo que el enemigo oculta para que tú caigas en él, o también algo que hace que caigas preso. Esta palabra escándalo, o en el inglés o en el español se traduce como escándalo, significa también una conducta deshonesta. De esta palabra también viene la palabra que en el contexto significa como vergüenza, como sin honor, o como blasfemia. Y esto describe perfectamente la conducta de los líderes religiosos de aquella época que hacían que cayera la gente. Pero no vamos a perder el contexto del capítulo 16, porque recordemos que es parte del mismo capítulo, que necesitamos ver la palabra interpretándola correctamente con su contexto. Estábamos hablando en el capítulo 16 acerca del amor al dinero que los fariseos tenían. Y Cristo dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estas cosas son como un bloque de tropiezo a la fe en Dios. Cuando nosotros, por ejemplo, como padres, no modelamos correctamente la cristiandad en nuestra vida, puede ser una piedra de tropiezo para que nuestros hijos ya no sigan en los caminos de Dios. Muchas personas han tropezado precisamente por ofensas que han cometido otros cristianos, muchas veces por los pastores o los padres o un amigo cercano a quien se admira. A veces cometen algo que hace tropezar a aquellos más cercanos. Entre más cerca es la relación con una persona, más
grande potencialmente puede ser la ofensa, porque ellos confían en ti, porque ellos miran tu conducta y por eso puede ser algo muy grave para que ellos tropiecen. A veces aquellas personas a las que se ha amado más se convierten en los más grandes enemigos. El pecado que causa tropiezo entre dos personas es una ofensa muy seria con implicaciones muy severas. Las consecuencias para aquel que es ofendido, pero también las consecuencias existen para aquel que ofende. En el contexto del capítulo 16, que habla acerca de la importancia de manejar correctamente nuestro dinero, Jesús está hablando acerca de cómo tenemos actitudes incorrectas acerca del dinero y cómo estas actitudes pueden ser una piedra de tropiezo para otros, porque ponemos nuestra confianza en el dinero en lugar del Señor, y eso es lo que impide que caminemos bien en la vida con el Señor. Pero Jesús no nos dice específicamente cuáles son las consecuencias para aquellos que hacen tropezar a otros en su fe. Es imposible que no ocurra ninguna ofensa en la vida. Eso es imposible. Las ofensas van a existir siempre. Pero hacer tropezar a alguien a propósito, dice la Biblia que es mejor que te amarras una roca de molino y te avientes al agua y mueras ahogado, que hacer tropezar a alguien. Esas piedras de molino eran unas piedras muy, muy grandes que se usaban en la antigüedad para moler el trigo, los granos. Eran súper pesadas. Así que de manera que si avientas una de esas piedras al agua se va a hundir rápidamente. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de que la iglesia va a estar mucho mejor sin tu actitud destructiva hacia los demás. Eso es lo que significa este pasaje. Déjenme decirles que estos problemas en las relaciones entre hermanos es precisamente lo que muchas veces destruye una iglesia. Vamos a ver un ejemplo de cómo sería mejor ahogarse en el mar que ser una piedra de tropiezo para otros. Primera de Corintios, verso 11, capítulo 11, verso 29. Pablo está hablando, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está hablando acerca de la cena del Señor, y de lo que se refiere es que si no tienes una relación correcta con los hermanos y hermanas que están participando de la comunión y entonces procedes y celebras la comunión sin reconocer que hay pecado entre tú y tu hermano o hermana en Cristo, eso es comer en una forma indigna, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver el resultado, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchos están enfermos y debilitados porque tienen estas cosas, estas relaciones sin resolver. Y sigues en la vida como si no importara. Y muchos duermen, muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, aquí está la clave. No seríamos juzgados. Vamos otra vez al verso 17.
¿Qué sería la consecuencia de ser una piedra de tropiezo para otros, para otro hermano o hermana en Cristo? Esto va a afectar nuestra salud física, nuestro bienestar, pero también va a haber consecuencias que se van a experimentar en el cielo. El Señor no elabora mucho acerca de estas ofensas, pero lo que sí nos asegura es que va a haber consecuencias. Porque las consecuencias de dejar las relaciones así, sin resolver, son piedras de tropiezo. Y en los siguientes versos Jesús nos da una prescripción para que la iglesia lo use en contra de convertirse en una piedra de tropiezo para otros. Y déjenme les digo que yo he estado aprendiendo que muchos de los problemas de salud que yo he experimentado, la raíz he descubierto que es relaciones incorrectas y cosas espirituales con las que yo no he lidiado. Y he encontrado que el Señor me ha revelado que esas raíces espirituales han afectado mi salud. Y me ha abierto mucho los ojos el que hay acciones, pensamientos que nos afectan en muchas dimensiones. Así que el Señor nos da una prescripción aquí. Y estas instrucciones nos ayudan para que no seamos piedra de tropiezo para otros y nos guarden de traer destrucción a nosotros mismos. Cuando el pecado ocurre, necesitamos confrontarlo en amor y resolverlo cuanto antes posible. Lucas 17, verso 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús empieza el verso 3 diciendo, hey, pongan atención, estén en guardia, procúrense unos a otros, porque Dios nos ha puesto en una familia de creyentes para que podamos apoyarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros. La vida cristiana no es para que vivamos privadamente o independiente unos de otros, sino que reconozcamos que somos susceptibles al enemigo, que el enemigo siempre quiere tendernos trampas. Por eso tenemos que proteger nuestras espaldas los unos de los otros, nuestro punto ciego. Para eso tenemos a nuestros demás hermanos y hermanas. Por eso empieza el verso diciendo, si tu hermano ha pecado contra ti, repréndele. ¿Qué significa repréndele? No regañarlo, sino confrontarlo con su pecado, pero debe de ser hecho en una forma constructiva, porque aquí la meta es que esa persona entienda y se arrepienta y vuelva a haber relación. Y esto es por su bien y por tu propio bien. Esto es para que todo el cuerpo de Cristo esté bien. Y cuando lo practicamos correctamente, este acto de confrontar el pecado en la vida de uno a otro, entonces vamos a prevenir que los fariseos empiecen a crearse en la iglesia. Este asunto de confrontar el pecado es un punto que muchas veces se olvida en las iglesias. Muchas personas no quieren hablar acerca del pecado, pero esa es una receta para la destrucción en nuestra sociedad y en la iglesia.
Eso es lo que está pasando y es en detrimento de nuestra sociedad y de la iglesia. Porque si permitimos que el pecado empiece a crecer y empiece a infestar nuestras iglesias, eso va a conducir a que más y más personas tropiecen y muchas más personas sean ofendidas y tropiecen. Y eso es desobedecer una clara instrucción de Dios. La Biblia nos dice, si tu hermano ha pecado en contra de ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Cuando nosotros evitamos hacer algo que Dios ha mandado hacer, eso es desobediencia. Y ese pecado muchas veces se ve de la siguiente forma. En lugar de ir con la persona que nos ofendió, vamos con otra persona y hablamos acerca de lo que nos pasó con aquella otra persona. Y eso es chisme. Y eso no debe de ser en la iglesia. Porque si hacemos eso, hemos caído en la trampa de Satanás, en la telaraña de los chismes. Y ahora el chisme se crece y se expande por la iglesia y eso es pecado. Si tu hermano ha pecado contra ti, repréndelo. No nos está dando una opción de ir con otra persona y decirle a otra persona. A lo mejor cuando vas a hablar con este hermano, muchas veces sucede que es un malentendido o que no hubo mala intención. Lo que tú pensaste que era una mala intención o una mala actitud o que me hizo una cara fea, era una mentira de Satanás, causando que tú pensaras otra cosa, tuvieras un mal pensamiento acerca de ese hermano cuando no hay nada de eso. Pero si lo confrontas inmediatamente, se puede resolver inmediatamente. Ahora, hay dos categorías de personas ofendidas. La primera es aquellas que legítimamente han sido ofendidas y que creen que los han maltratado y que en realidad es un malentendido. La otra categoría son aquellas que en realidad hubo un malentendido y el enemigo usa esto como piedra de tropiezo. Mateo 18, versos del 15 al 17 nos habla acerca de cómo confrontar a tu hermano o hermana con el pecado. ¿Cómo vamos a tratar a alguien que realmente sí pecó contra nosotros, sí nos ofendió? Que no fue un malentendido. Verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, en privado. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el objetivo, esa es la meta, que se resuelva el conflicto entre ustedes y haya reconciliación. Mas si no te oyere, no dices, ay, bueno, me lavo las manos, ya traté y no me oyó. No. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Porque si no te oye en privado, entonces oras, ay, Señor, ¿a quién puedo traer? Alguien de confianza que puede orar conmigo. No me voy a rendir de esta relación, sino vas a orar y vas a confiar en que el Señor va a ayudar en esta relación. Y si no, si se rehúsa, entonces lo vas a ignorar como si fuera un recolector de impuestos. Si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y Jesús sigue diciendo en Lucas capítulo 17 que
si este hombre muchas veces peca contra ti y muchas veces se arrepiente, tú tienes siempre que perdonarle. Si se arrepiente, tienes que perdonar. Siempre es así. Dice la Biblia, es más, si pecare 7 veces en el día y 7 veces regresa a ti arrepentido, tú tienes que perdonar. Está hablando de una persona que está ofendiéndote con 1, 2, 3, 4, 5. Tú puedes pensar, ay, no está arrepentido. Pero Jesús dice, tú tienes que perdonar una y otra vez. Y tú tienes que confrontar el pecado. Esta es la manera en que Dios nos trata a nosotros. Nosotros tenemos que perdonar simplemente porque nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Cristo y tenemos que dejar que Cristo se exprese a través de nosotros. Dios siempre nos confronta con nuestro pecado. Dios siempre nos confronta con la ofensa, pero siempre también se deleita cuando nosotros nos arrepentimos y nos perdona. Su perdón no tiene límite para nosotros. Ahora, ¿te enojarías con alguien que te ha ofendido 6 o 7 veces? Detente y piensa, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado a ti? Ha habido días cuando yo he pecado más de 7 veces y luego me doy cuenta y digo, ay Señor, perdóname, perdóname. Bueno, porque todos tienen malos días, ¿o que yo soy el único? No, Dios siempre prueba que Él es fiel y que Él nos perdona y nos perdona y nos perdona. Dios es abundante en misericordia y por eso le doy gracias por su paciencia, porque su paciencia es inagotable hacia mí. Y por eso nosotros tenemos que ser así con otros. La expresión 7 veces en un día es solamente una expresión que nos dice que tienes que perdonar siempre. ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo a Pedro en Mateo 18, 21 al 22, cuando le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En un día. Aquí el punto es, sin límite. Sin límite. Esa es nuestra respuesta. Y es bien difícil. Tenemos que confrontar el pecado. Yo sé que a veces no queremos, pero tenemos que perdonar. A veces no nos nace perdonar, pero así es como Dios quiere que lo hagamos, porque así Dios es con nosotros. ¿Cuántas veces en un día hemos sido perdonados? Muchas. Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. Versos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Misericordia es no tratar a alguien como merece, sino como Dios quiere. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Paciencia. 70 veces 7 paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Solo Dios puede hacer una cosa así. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios para que Él nos ayude a hacer así en nuestras vidas, que nosotros podamos perdonar a otros como Él nos perdonó a nosotros. Porque nosotros no podemos hacerlo, solamente Cristo lo puede hacer, y cuando nosotros nos rendimos a Él, Él puede vivir a través de nosotros. Después de escuchar todas las enseñanzas de Jesús
acerca de los recolectores de impuestos y los pecadores. Ya saben cómo era la cultura en esos días. Los judíos odiaban a los recolectores de impuestos y a los pecadores, y ahora viene Jesús haciéndose amigo de ellos, aceptando hospitalidad de esta gente. Y luego vemos a Jesús, sus enseñanzas, que no veía las riquezas como una señal de la aprobación de Dios. Vemos a un Jesús enseñando en contra de la acumulación de riquezas. Y entonces, para acabar, para cerrar con broche de oro, Jesús les dice: hay que confrontar el pecado. No vas a fingir que todo está bien y no tienes que tener esa actitud en contra del que te ofendió, poner cara de que todo está bien, pero por dentro hay odio albergándose en tu corazón y creciendo, hirviendo dentro de ti por la ofensa que piensas que ocurrió en tu contra. Jesús enseña en contra de esto. Nosotros cristianos tenemos que confrontar a aquel hermano que nos ha ofendido. De otra manera, vamos a ser destruidos por este odio que puede crecer ahí. Y vamos a ver lo que los discípulos respondieron. Ante esto de perdonar 7 veces 7. Lucas 17, versos 5 y 6 dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué estaban diciendo? Señor, no tengo la fe para vivir de esta manera. Verso 6. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. La fe es lo que se necesita para amar al pecador de la manera que el Señor lo hizo. La fe es lo que se necesita para confiar en que Dios es nuestro proveedor, no el dinero. La fe es lo que se necesita para extender amor y perdón incondicional a aquellos que nos han ofendido. Necesitamos entender y creer que Dios ama al peor de los pecadores de la misma manera que nos ha amado a nosotros. Tenemos que creer que Dios es nuestro proveedor, nuestra seguridad, no nuestro dinero. Que toda nuestra vida se encuentra en Él, no en las riquezas que el dinero puede comprar. Necesitamos creer que Jesucristo ha pagado el precio por nuestros pecados y de aquellos que nos han ofendido. Necesitamos creer que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que expresará el corazón de Dios en las situaciones difíciles. Los discípulos sintieron que no tenían este tipo de fe que se necesitaba para vivir esta vida a la que Cristo los estaba llamando. Por eso claman: Señor, aumentanos la fe. Y esa es una buena respuesta. Pero parece que Jesús vio algo más en esta respuesta. Vio su falta de fe como una excusa para no hacer lo que Cristo les está diciendo. The subtle deception of such a prayer is it becomes an excuse for disobedience. Vemos Lord, I just aquí don't have enough faith una to do excusa para desobedecer. Señor, hasn't given es que me no enough puedo faith porque yet. no tengo Someday la I may be fe. able to do that, but Tal I don't vez have algún enough día, faith for cuando that tenga today. la fe, So until entonces he voy a increases my portarme faith, así, pero I'm mientras tú no excused. me aumentes la fe, pues no puedo. Jesus answered by telling them in Pero essence Jesús that les you've contesta got enough diciéndoles faith. en You just need esencia: to hey, act upon it. You need ya to tienen exercise it. suficiente fe, ya nada The más issue was necesitan not the ejercitarla. amount of faith, El not asunto the aquí no volume es of your cuánta faith, fe but are you tienes, willing to obey sino and ¿estás exercise dispuesto a that faith that obedecer y you've got, ejercitar la whether it fe be que ya small or tienes, great? ya sea pequeña o The grande? mustard seed was one of the smallest La seeds semilla in de mostaza Israel, es and the una de las mulberry semillas tree más had pequeñas some en of the Israel. deepest, toughest and most far-reaching Y root systems of any tree in pero Israel. estos It was an árboles extremely difficult tree to uproot.
difíciles de arrancar porque tienen un sistema de raíces muy fuerte, y esta pequeñita raíz hace crecer este arbusto pues, de una manera muy grande. Así que aquí el asunto no es qué tanta fe tienes, sino cómo la ejercitas. Para ilustrar esta verdad, bueno, no soy muy buena con las ilustraciones, pero voy a tratar. Imagínense que Dios les trae un apagador de la luz en la pared. Bueno, y en nuestra cultura es común, ¿no? Puede haber lugares donde nunca los han visto, pero tú conoces un apagador y lo que hace, cuando lo levantas, prende la luz, y cuando lo apagas, cuando lo bajas, se apaga la luz. Ahora, ¿cuánta fe se necesita para que esa luz prenda cuando levantas el switch? Pues nada, tú ya sabes qué va a ocurrir. Cuando vas a prender la luz, no te pones a pensar, ay, tendré fe para que prenda la luz o no. No. Cuando el hecho de que tengas o no tengas fe no tiene nada que ver con cuando llegas y prendes la luz, si va a prender o no. Es irrelevante. Es lo mismo, es irrelevante la cantidad de fe que tengas. Aquí lo importante es que ejercites la fe que ya tienes. No necesitas más fe para que estas acciones ocurran en tu vida. Necesitas obedecer y ejercitar la fe, porque la fe no produce que la luz encienda cuando enciendes el interruptor. La cosa aquí es que obedezcas. Si no crees, no lo vas a hacer. Si tienes una fe débil, esa acción va a ser lenta, va a ser una acción dudosa. Pero si lo haces, va a funcionar. Entre más fe tengas, vas a actuar con más confianza. Pero una fe débil no va a producir nada. En realidad la fe te motiva para que obedezcas. La fe no produce que haya resultados. Dios es el único que trae resultados. El Señor solamente te pide que obedezcas. Para poder quitar un arbusto de mostaza, quitarlo de raíz y plantarlo en el mar, se necesita, eso empieza con una instrucción. Dios te dice, hazlo así. Y tú tienes que confiar. Y cuando tú confías en lo que Dios ha dicho, entonces Dios va a actuar. Jesús dijo, si yo le digo a este árbol de mostaza que se mueva de aquí y se mueva para allá, lo hará. El Señor lo estaba haciendo como una ilustración. No significa que tú tienes que decirle a los árboles que se desplanten de aquí, se planten allá, no. A lo que Jesús está refiriendo es que, ¿qué te ha dicho Jesús a ti? Porque Jesús le ha dicho a cada persona algo diferente. No se trata de que tú le digas a aquel que haga tal o cual cosa. Es qué te ha dicho Dios a ti que hagas en tu vida. La fe verdadera está basada precisamente en la palabra de Dios.
Rápidamente vamos a los últimos versos. Verse 7. En verso 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de eso entonces come tú y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto, nuevamente, aquí se habla en contraste con la autojusticia, con esta actitud arrogante de los fariseos y los religiosos de este tiempo. Ellos pensaban que eran merecedores de estos lugares de honor y de privilegios delante de Dios, como dice Lucas 20:46. Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropa largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Los versos 7 al 10 están tratando acerca de la actitud de Dios hacia sus siervos. Vamos por favor a Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Ahora, hoy ya no tenemos mucho tiempo de abundar en esta explicación, pero nuestras buenas obras y lo que hacemos por los pobres son actos de fe y no debemos de gloriarnos en esto. Vemos a los siervos o a los esclavos como después de haber trabajado bastante, llegan y dicen, terminé mi trabajo, y el amo les da más trabajo. El Señor nos está diciendo, ¿cuál es tu paga por ser un siervo útil? El Señor te va a dar más trabajo. Esa es tu recompensa. Tu recompensa como siervo de Dios es que te sea confiado más trabajo para la obra del Señor y tener más intimidad con el Señor. Y eso viene precisamente con un trabajo fiel. Y el día vendrá cuando nuestro trabajo aquí en la tierra se termine y el Señor nos llamará a la mesa del banquete donde estaremos sentados a su diestra en este lugar de honor y nos sentaremos con Cristo y nos regocijaremos con Él. Pero hoy es el día de la comisión, es el día de trabajar. No en nuestra fuerza, sino en la suya. Estamos descansando en Él mientras Él hace la obra a través de nosotros. Y conforme nosotros seamos más fieles, Él nos dará más. Porque ahí es donde encontramos nuestro gozo y nuestra satisfacción en nuestra vida, dejando que Dios exprese su vida en la obra a través de nosotros. Y estuvo un poco apresurado aquí al último, pero lo más importante es que reconozcamos la importancia vital de confrontar el pecado en amor, con la determinación de que cualquier conflicto entre amigos, entre hermanos, se resuelva y no se convierta en una piedra de tropiezo ni en falta de perdón entre hermanos. Tenemos que confrontar y lidiar con esta cosa en unidad, en amor, para que nos fortalezcamos unos a otros.
We simply ask Padre that what Celestial, you te have pedimos set before us in your word, que you aquello would que has now work puesto out in our lives. en tu As we palabra just yield ourselves to you and obre say, en Lord, nuestras vidas para que accomplish this nosotros through me. Give me this podamos attitude. vivir Give me this esta heart. con esta actitud, con este Lord, we don't corazón, need more faith. We porque need no necesitamos obedience. más fe, We lo que need to necesitamos act es on the faith obediencia. we've got. And as we act in that Necesitamos, little bit Señor, of faith, fe, and see your faithfulness, our faith y will be necesitamos strengthened, ver, our faith will be increased, and it will be easier, necesitamos ser and we will obedientes act more promptly, para more que sea más quickly. fácil para And nosotros Lord, I pray actuar. that you would, Y Señor, te pido that you que would deliver us from que that nos sin libres of allowing del an pecado offense to go de by permitir, and just de sweeping it permitir under que the las carpet. ofensas That you would se forgive alberguen us en of nuestro that corazón. sin of allowing Satan to take a brother or sister captive in Perdónanos bondage in por this way, permitir que el enemigo of nos us capture, becoming taken captive bondage. nos But Lord, mantenga impress upon our hearts cautivos the en el vital pecado. importance of addressing this and dealing Ayúdanos, with it. Señor, a entender la I importancia pray that you would de work this lidiar con el out in pecado our y con la actions. Remind ofensa us, Lord, when we prontamente, face, Señor. an offense, when a brother or Ayúdanos, sister Señor, sins a against us, confrontar and it las is very ofensas possible con to nuestros happen this hermanos, day. con nuestros Lord, I amigos. pray that we would be Te reminded pido, of this Señor, truth, que and cuando llegue emboldened el by día you que to esto no step out suceda, in Señor, obedience recordemos esta palabra and y confront in obedezcamos, love. And confrontemos we en pray that amor, we would be Señor. strengthened and built Te up pido, Señor, as a que result, that we would nosotros remove the opportunity for Satan to get a nosotros seamos toehold capaces and bring remover destruction. cualquier And so oportunidad we just que ask these Satanás things quiera in Jesus' tomar name. para hacernos caer. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.